Pues muy buenas tardes, gracias por asistir a este conversatorio como ciclo de cierre de problemas de la educación en México, que lo estuvimos viendo en un semestre. En un primer contacto, ustedes en el sexto semestre llevarán otro seminario, un seminario de problemas de la educación en México. Aproveché la oportunidad como para que ustedes queden, digamos, como nivelados, la oportunidad de nivelarse en algunas cosas que no habíamos comentado en el grupo. Escogimos el tema, en este caso, de los tres niveles de gobierno, los tres títulos de administración. El objetivo es que todos ustedes, como participantes del curso, se familiaricen el por qué tres tipos de gobierno, el por qué tres tipos de administración pública, cuáles son sus fundamentos legales, cuáles son los alcances. Y como parte de las preguntas iniciales es de qué es un Estado. Dentro de Estado como organización política, políticamente organizada, con un poder, en este caso el poder federal, encabezado por el poder federal, y asentado en un territorio dado con una población. ¿Cuáles son los elementos de Estado? Los elementos esenciales como población, territorio y poder. Las preguntas que hemos socializado, qué entendemos por administración pública, tipos de administración, niveles de gobierno, los poderes que al interior de los niveles de gobierno están, las figuras que en este caso se encuentran dentro de lo que es el poder ejecutivo y el ejecutivo judicial, incluso en los tres niveles de manera semejante. Bueno, pues iniciamos la siguiente diapositiva. El Estado mexicano, si pudiéramos estar con estas preguntas que ahí nos planteamos, el Estado mexicano forma parte de la comunidad internacional de 240 países. En la ONU son más o menos como miembros 193, no todos son miembros de la ONU. Está compuesto, como ustedes saben, por 32 entidades federativas que vienen siendo como el territorio, más la plataforma continental, conforme a derecho, conforme a los límites territoriales del Estado. Bueno, pues los niveles niveles de gobierno. ¿Alguien quiere comentar qué sabe de los niveles de gobierno? El artículo 49 de la Constitución señala los tres niveles de gobierno. Dice que el supremo poder de la Federación, palabras más, palabras menos, se depositará en un ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el gobierno federal. Está depositado en una unipersonal que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el ejecutivo, y el legislativo con un congreso de la Unión bicameral. En este caso, diputados y senadores. Los diputados representan a la población y los senadores representan a las entidades federales. Ahorita hay una discusión de que si esa representación está muy poblada de 500 diputados, lo quieren bajar a 300 diputados, que son cientos de los senadores, lo quieren bajar digamos, a una tercera parte, una cuarta parte. En los estados es el segundo nivel de gobierno, las entidades federativas que también le llaman. Y el tercer nivel de gobierno está establecido en el 115 como los municipios, como los estados, los municipios, el tercer nivel de gobierno. El segundo nivel de gobierno está en el 116 constitucional como entidades federativas. Y que a semejanza de la federación también tienen un ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Alguien sabe cuáles son los tres poderes, cómo se denominan los estados? ¿Quién encabeza el legislativo, el ejecutivo y el judicial? El ejecutivo, el presidente, ¿no? Dependiendo si es municipal, o es gobernador, o es presidente de la república, ¿no? Dependiendo del nivel. En el caso del legislativo, son los congresos, ¿no? Puede ser congreso local o un congreso federal. Y en el caso del poder judicial,
son las Cortes, ¿no? Principalmente, bueno, a nivel federal está la Suprema Corte de Justicia, a nivel local se tiene una corte exclusiva para el Estado, al igual que en el caso del municipio. Está presentado por una judicatura, o por en este caso, en el municipio hay una figura que representa el poder judicial. El poder judicial en los estados se le denomina Tribunal Superior de Justicia del Estado, a nivel federal, como dices, Suprema Corte de Justicia. A nivel estado, el legislativo es un congreso unicameral, porque no hay dos cámaras, nada más son diputados, y a nivel federal es bicameral, porque hay diputados y senadores. Muy bien. La administración, para la administración pública, decimos que se divide en dos: la centralizada y la paraestatal. Son las dos ramas. En la centralizada, ¿alguien sabe quiénes forman parte? De la administración pública centralizada, ¿quiénes forman parte de la centralizada? ¿O qué organismos forman parte de la centralizada? ¿Y cuál de la paraestatal? ¿Nadie? Para la administración centralizada, tenemos la Presidencia de la República, en primer punto, segundo, la Secretaría del Estado, los departamentos administrativos y el Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal, son los que conforman la integración pública centralizada, la administración pública centralizada. Muy bien. Mayoritariamente vienen siendo las secretarías. Si son 18 secretarías, esas son las centralizadas. Mayoritariamente, aunque son las otras tres que vive el compañero. Si son 18 secretarías, es conforme al nombre: Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública. Todas esas son centralizadas. Es la administración pública centralizada. Y las que dijo el compañero son organismos que auxilian a la presidencia. Porque la presidencia no puede, a la hora que le digan todos los secretarios de Estado, no los puede estar atendiendo directamente, sino que en este caso tiene una oficina de la presidencia con una serie de asesores, un departamento jurídico que le va asesorando lo que le va llevando a cabo. Y de la paraestatal, ¿qué forma parte dentro de la administración pública paraestatal? Son organismos que cooperan dentro del Estado, pero no forman parte de la administración pública. Miren, en la misma ley orgánica de la administración pública señala que las empresas de Estado son lo paraestatal. Y entonces la Comisión Federal de Electricidad no es una secretaría de Estado, es una empresa de Estado. Y esa es paraestatal, que forma parte de la administración pública paraestatal. Lo mismo en este caso el IMSS, el Seguro Social, fideicomisos que tenga el gobierno federal. Cualquier empresa de Estado es parte de la paraestatal. Se diferencia porque nosotros somos secretarías de Estado centralizadas. Y ahí todos los que lo encabezan, las secretarías y las empresas del Estado, son nombrados por el presidente de la República, excepto en la Procuraduría General de la República, o ahora llamada Fiscalía General de la República. Cambió el nombre de Procuraduría a Fiscalía, que eso se hace a través de una terna que se envía al Congreso, y el Congreso decide de esos tres uno. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, a semejanza de lo que hemos comentado a nivel federal, también es a nivel estatal. O sea, por ejemplo, cualquier estado, oigan, un estado cualquiera. Veracruz. En Veracruz hay una administración pública del estado de Veracruz. Entonces, la administración pública federal es una, porque es un solo gobierno federal. Pero si tenemos 32 estados, hay 32 administraciones públicas estatales. Y Veracruz, como por decir cualquiera, Veracruz también tiene centralizada y paraestatal. Las secretarías que son del gobierno del estado de Veracruz son centralizadas, y las empresas de estado del estado de Veracruz son paraestatales. Por ejemplo, Comisión de Agua, Saneamiento y Agua, algunas cosas que sean parte de lo que vienen siendo empresas como particulares del Estado, como específicas del Estado, que no se confunda lo particular cuando es de la iniciativa privada.
sino que vienen siendo las dos ramas. Y en el nivel, tercer nivel de gobierno, en el municipio también hay empresas centralizadas, que viene siendo, por ejemplo, la Dirección General de Educación o la sindicatura, esas son centralizadas. Y las paraestatales son, ahí ya no se le llama paraestatales, se le llama paramunicipales. Y si hay una comisión de limpia o una comisión de alumbrado público, esas son paraestatales, empresas paramunicipales. Bueno, ¿alguien más quisiera opinar en relación a los tres niveles de gobierno? ¿La idea que tuviera? ¿O un resumen de lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿Nadie? Ok, voy a pasar a otro punto así como para... Decimos que hay tres elementos de Estado: el territorio, población y poder. El territorio, que los presentes saben con quién colindamos como nación. Sí. Estados Unidos, Belice y Guatemala. Los tres principales. Pero también colindamos con Cuba. Incluso con Cuba, Cuba está acá y acá está Yucatán. No alcanzan las 200 millas náuticas. O sea, tendríamos que llegar casi a Cuba. Entonces nos tenemos que dividir a la mitad entre lo que es el borde del estado de Yucatán y Cuba, a la mitad de ese territorio mexicano en aguas, y la mitad en Cuba. Entonces también colindamos con Cuba, con Belice, y con Guatemala y Estados Unidos. Y por los dos océanos son 200 millas náuticas, que es mar territorial. Después de las 200 millas náuticas es mar internacional, aguas internacionales. Con eso colindamos. También colindamos con Francia. Hay unas islas que se llaman Clipperton, que eran mexicanas, y en el tiempo de la Revolución a los mexicanos que estaban habitando se les visitaba una vez al mes y se les llevaba víveres. Pues en la Revolución se les dejó de enviar víveres y todos perecieron. Y entonces llegó un barco francés de paso, plantó su bandera y dice: ya, este es mi territorio. Entonces por eso colindamos con Francia. En cuanto a población, ¿saben qué tipos de población tenemos y cuántos millones de habitantes tenemos? ¿Quién tiene un acercamiento? No es necesario que sea exacto. De población mexicana, todo el territorio mexicano. Un aproximado, no es necesario que diga hasta 100 que están millones. haciendo. 100 millones. Está arriba de 100 millones, o sea, estamos alrededor de 130 millones. 130 millones, más o menos. 130 millones, y la población. 112.3 millones. ¿Al censo a qué fecha? 2010. 2010, pero ya pasaron 22 años, entonces más o menos nos desplazamos como a 900,000 por año. O sea, cada año son 900,000 mexicanos más, aproximadamente. Entonces andamos por ahí, ya en los siglos más actuales andamos como en 100. Y dentro de esa población mexicana hay tres tipos: mexicanos por nacimiento, que se abren dos: mexicanos por nacimiento por jus sangre y yo soy. Por jus sangre es por sangre, y por jus soli es por derecho de suelo. Por derecho de sangre es todo aquel que es de padres mexicanos, que tiene sangre de padres mexicanos, es mexicano por nacimiento. Y por jus suelo, derecho de suelo, es que el mexicano haya nacido, el producto, el niño o niña haya nacido en territorio mexicano. Y ahí se extiende fuera del territorio que dijimos, los que nacen en aeronaves con bandera mexicana, un avión, un barco o una embajada. Si alguien en cualquier parte del mundo nace en una embajada, se le considera mexicano por derecho de suelo, nace en suelo mexicano, por artificio jurídico. Y una tercera vertiente, ya les dije dos: por derecho de suelo, derecho de sangre, y una tercera son los que son población flotante, inversionistas, turistas, migrantes que van de paso, también forman parte como de una población, porque todo aquel que esté pisando suelo mexicano se debe someter a las leyes mexicanas. ¿Sí? O sea, si algún migrante va en un carro, tiene
que tomar las precauciones de no atropellar, de seguir las normas de tránsito, por así decirlo. Lo mismo los inversionistas, lo mismo los turistas. Digo, en este caso es menester decirlo en este conversatorio cuando hablamos de niveles de gobierno, con sus tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres niveles de gobierno de administración pública, los tres tipos. Si hay un gobierno federal, hay una administración pública federal. Si hay un gobierno estatal, hay una administración pública estatal. Y si hay los 1.400 y un poquito más de 2.400 municipios que luego están interpretando, entonces se subdivide el territorio. Por ejemplo, Chalco, Valle del Chalco y Chalco. Entonces, ese tercer nivel de gobierno hay una administración pública municipal. ¿Sí? Ahora hay otro dato, el cual quiero comentar y que si ustedes pudieran tener alguna idea. Esto que decimos del poder ejecutivo, legislativo y judicial es el gobierno. Y en el gobierno hay dos aspectos en esa cúspide, en ese gobierno, sea estatal, municipal o federal. Hay dos aspectos, un aspecto político y un aspecto administrativo. El aspecto administrativo viene siendo las administraciones públicas, que ven negocios o asuntos de carácter administrativo, o sea, ya de las funciones de cada Secretaría de Estado o de cada empresa de Estado. Eso es el aspecto administrativo. Y el aspecto político es de cómo llegaron a ese poder, ligado política a poder, cómo llegaron a ese poder esos que encabezan la administración pública. Quien encabeza la administración pública federal es el presidente. ¿Cómo llegó? Por elección del pueblo. El gobernador, que es la figura de los estados, por elección del pueblo. Y esa es la parte política, de cómo llegó al poder. Y cómo llegó el presidente municipal, es la parte política. Y cómo las aspiraciones de quererse mantener en el poder. Y cómo llegaron ahí los diputados, los senadores. Y, que eres plurinominal, no, pues ahí. Aunque no voten por ti, pero te pongo y ya con eso nos representas al partido. Y se reparten el pastel del poder. Entonces, en el Estado mexicano, cuando hablamos de tres elementos esenciales, que es territorio, población y poder, en el poder hay el aspecto administrativo y el aspecto político. ¿Okay? Y cuando hablamos de territorio, habría que ver como esto de los límites, porque nosotros el territorio lo vemos ahí, como dibujado. El detalle está de que nosotros tenemos también, por forma de derecho internacional, un determinado nivel. O sea, primero debo decir que el territorio no tan solo es la tierra, sino también el espacio hacia arriba y el espacio hacia abajo, el subsuelo. Pero hay los límites. O sea, la tierra es redonda, entonces no hemos llegado a estar, como ver con quién colindamos del otro lado del mundo. Pero en este caso, lo que doy a entender es que el subsuelo mexicano está hacia abajo, pero con los límites también en donde geográficamente nos encontramos en donde colindamos con el otro de abajo, o de los de punta. Y hacia arriba también hay en el derecho internacional límites. No puede ser infinito, sino determinar un límite conforme al derecho internacional. Ya comenté de lo de la población, que están sometidos a las leyes mexicanas, todo aquel que esté en territorio mexicano. Hay otros aspectos del Estado mexicano que vienen siendo no lo que llamamos elementos esenciales, población, territorio y poder, pero hay otros elementos que se llaman fundamentos de los estados. Estos no voy a profundizar, voy a mencionar algunos. Los fundamentos del Estado mexicano es el derecho, la soberanía mexicana, ser sujeto de derecho internacional, pues por el estilo. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario? Paso a otro aspecto, que forma parte de lo que leyeron en la Ley Orgánica de la Administración Pública en los primeros 24 artículos. Sería a manera de pregunta, y si alguien tiene la respuesta, que le va a dar como participación. ¿Qué jerarquía tienen las secretarías de Estado? ¿Tienen la misma jerarquía o hay alguna secretaría que es más que otra? Todos tienen el mismo nivel, ¿no?
Todas son abajo del nivel federal y todas son parejas. Exacto, son como pares. Está el presidente de la República y ya de cuenta el presidente la encabeza, porque así lo dice la ley. Quien encabeza la administración pública es el presidente de la República. Y todos los secretarios de Estado y los directores de las empresas de Estado son pares, no son más unos que otros. O sea, son del mismo rango, por decirlo. Sí. Cuando haya que ver por ramos, la misma ley dice quién debe encabezar los acuerdos. Por ejemplo, y ese es otro dato. Primero, en el primer nivel, que quede claro que todas tienen el mismo rango, pero hay dos peculiaridades especiales, que las secretarías, la mayoría de secretarías en sí están como coordinadas por la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Gobernación ve a todo el territorio nacional la política del país. Eso es al interior. Y al exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde en todo el mundo tenemos embajadas y consulados y representaciones. ¿Sí? Y entonces, yo diría que sí, en primer término, por ley son del mismo rango las secretarías de Estado y las empresas de Estado, pero que a la mera hora son a veces coordinadas por Gobernación y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro dato? Y con esto vamos a cerrar. Y ojalá y tengan alguien, eso no se los debería haber mandado como preguntas para que las indagaran, pero ojalá y alguien lo sepa. Un dato más importante de todo esto que hemos comentado. La administración pública de todo el mundo, pero en especial la de México, tiene formas de organización administrativa. Y entonces le llaman esto de una figura centralizado, organismos centralizados, que ya lo saben cuáles son, los descentralizados, que son los paraestatales, pero hay otras figuras que son los desconcentrados. Y hay otra figura que se llama autonomía, son los otros dos. ¿Qué diferencia hay entre estos cuatro? ¿Alguien lo sabe? ¿O cómo identificar qué es un organismo centralizado de la administración pública? Un organismo descentralizado, desconcentrado y un organismo con autonomía. La autonomía se entiende porque es un territorio que es autónomo, ¿no? Que es autocompetente con él mismo, y es la diferencia con la administración centralizada, que son las que llevan a cabo, las que están lideradas por ciertas secretarías. Es como una diferencia que hay. Muy bien, un buen acercamiento. ¿Alguien más? Sí. Sí. Bueno, también podemos entender como descentralizados que son todas aquellas empresas o instituciones que pertenecen al gobierno o son privadas, por decirlo así. Que vienen siendo específicas, que vienen siendo empresas paraestatales y empresas descentralizadas es lo mismo. A ver, ¿qué es un organismo centralizado? Son todas las secretarías. ¿Qué es un organismo descentralizado o paraestatal, que son los dos nombres? Son las empresas de Estado. ¿Cuáles son los organismos con autonomía, que es la otra figura? Son los organismos descentralizados, pero que tienen una peculiaridad de autonomía, de autogobernanza. La UNAM es una empresa de Estado, pero con autonomía. Y entonces, ¿por qué esa autonomía? Porque se da un autogobierno, que se da sus propias formas de gestionar y que le permite esa autonomía universitaria. Sí, hay otros organismos recientes que tienen autonomía, como el IFE, o como el INE, o como el INEGI. Por lo que se también está buscando aquí en la universidad, ¿no? Que eso es, que es la otra figura. Las desconcentradas son organismos que no son paraestatales, que son como si fueran empresas de Estado, pero que estos desconcentrados están adscritos a una Secretaría de Estado. Entonces, no son como Comisión Federal de Electricidad, que se maneja por separado, o el ISSSTE, o el IMSS, porque tienen autonomía de gestión, autonomía presupuestaria, autonomía de autogobernarse.
los desconcentrados, si dependen de una Secretaría de Estado, como Radio Educación, como la Universidad Pedagógica Nacional, como el Instituto Politécnico Nacional, entonces su jefe inmediato, el máximo autoridad es la rectoría, o el director de Radio Educación, o el director del Instituto Politécnico, pero dependen del secretario de Estado, del secretario de Educación Pública. Así lo está como decreto de creación. Entonces, hay esas 4 figuras jurídicas de organización. Organismos centralizados, paraestatales, desconcentrados y paraestatales con autonomía. Eso, ustedes que van iniciando en esta sesión que les hemos dado, es un tema que no habíamos visto en clase, que lo vi con el otro grupo y yo lo hice cruzado. Lo que allá vimos, reformas estructurales de Estado, se los di a los muchachos del otro grupo que no lo habían visto. Y con ellos que ya había visto esto, de tipos de administración pública, de niveles de gobierno, se los estoy dando en esta sesión. Con el material que les di, los primeros 24 artículos de la Ley Orgánica de Administración Pública y con el otro material que preparamos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿La CNDH en qué categoría entraría? Comisión Nacional de Derechos Humanos, como también hay comisiones estatales de derechos humanos. Es un organismo, empresa de Estado, pero tiene ya la categoría de autónomo. Pero nació que dependía del Ejecutivo, o sea que no tenía autonomía. Ya recientemente le han dado autonomía. Como el IFE. El IFE antes no existía y las elecciones las calificaba el Congreso. Cuando hubo el fraude del 88, aunque digan que no es fraude, pero pues a la luz, el fraude lo calificó el Congreso. Y para no dejar evidencias hicieron, pues resguardaron las boletas en el sótano de una parte de San Lázaro del Congreso. Lo que hicieron es provocar un incendio para muerte el perro y se acaba la radio. Entonces, quemadas las boletas, pues ya no hay evidencia de que hubo fraude. Y en parte es la parte política que les digo, cómo buscar el poder, cómo llegar al poder y quererse mantener. Y la otra parte, la administrativa, con las facultades que esto le compete, facultades de nombramiento. Gente nombra a los secretarios de Estado y propone la terna para la Fiscalía General de la República. Y esto, como preámbulo a que ustedes conozcan políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno atiende necesidades sociales. Y en la medida que atiende las necesidades sociales, pueden ser cubiertas o pueden generarse problemas públicos. El agua, la luz, el internet, que son como públicos, y lo atiendes al 100%, no hay problema. Pero en la medida que no lo atiendes, esa es una brecha, como lo vimos, problemas de educación en México es una brecha tan grande o tan pequeña que debe ser atendida por el gobierno. ¿Algún otro comentario? ¿No creen que a veces el poder político y la administración se interponen entre los intereses políticos y las necesidades administrativas? Sí, es como, no hay como un territorio donde se puede llegar la política y en donde no. Por ejemplo, en la estructura administrativa, una Secretaría de Estado, luego el subsecretario, luego los jefes de direcciones generales, los jefes de departamento, los jefes de oficina, son, digamos, la burocracia o la estructura de Estado o los empleados del Estado, hablando de la SEP, como puede ser en Marina y en todos los demás. Pero estos, siendo empleados del Estado, se sienten comprometidos políticamente a tener que, o incluidos y a la vez comprometidos para cuando son los momentos electorales, la cuestión de cómo mantener el poder. Y entonces, pues, en cualquier secretaría lo que piensan, que todos los que están ahí debieran de votar por el gobierno que está ahí. Es más, en el tiempo de los 70 años de permanencia del PRI, se llamaba corporatismo, y a todos los empleados del Estado se les obligaba a votar por el PRI. Ahora se ve menos, pero sigue teniendo esa influencia que dice el compañero, en donde
la esfera política de mantenerse en el poder y la esfera administrativa que hace las funciones de atender necesidades sociales, necesidades de la sociedad, en donde termina el campo de cada uno o la interacción de cada uno de estas dos esferas, la administrativa y la política. Lo mismo se da a nivel estatal, ¿sí? Y ahorita lo van a ver en el siguiente año electorero, porque en este caso, pues utilizan esta cosa política, mantenerse en el poder, la influencia hacia lo administrativo. Bueno, te mando recursos, te pinto la escuela, te pongo internet y ya ven que sí te está atendiendo, pero eso está partiendo desde acá, quieren mantenerse en el poder y acá están cubriendo una necesidad social. O sí, las escuelas, pero también es salud, también es trabajo, también es transporte, sí, todos los ramos de cada Secretaría de Estado. ¿Alguien más, algún comentario? Los demás no quieren puntos, yo, como quiera ya los 4 que participaron están muy holgadamente, aún aunque si no estuviera por completa, pero tuvieron un buen acercamiento. En las universidades o en las escuelas se va a aprender, nadie nace aprendido. Espero que en este caso la temática que hayamos visto a lo largo de este semestre y que cerramos con esta sesión les haya servido. Si en la vida nos vuelve a encontrar, con mucho gusto estaré a sus órdenes, a sus servicios. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos a la